Bueno, hermanos, buenas noches. Vamos a seguir con nuestro estudio de este libro de Hebreos. El día de hoy empezamos con la parte central, con la parte que ocupa pues, el centro de este libro, de este sermón. Aquí se empiezan a complicar un poquito las cosas. Entonces, sí es importante que estemos atentos y claros a lo que vamos a hablar ahora, incluso si quieren tomar nota, porque esto es como aquellas películas que si no entendemos el principio, y es una película de esas de suspenso, ¿verdad? Pues pasamos perdidos toda la película, porque es muy importante entender lo que, lo que empieza. Entonces, el tema es que recordemos que estamos ante escritos que fueron hechos hace mucho tiempo, hace siglos, bueno, más de 2000 años, a una cultura diferente a la nuestra, a un pueblo diferente al nuestro, a un contexto diferente al nuestro, lo cual no le quita validez para nada. Como hemos estado estudiando, lo que se dijo en aquella época es tan válido para ellos como lo es para nosotros. Sin embargo, yo siempre menciono que necesitamos conocer el contexto donde se escribió, necesitamos conocer la cultura, para poder entender bien el pasaje. Y eso, ante eso estamos hoy. Vamos a empezar a ver una serie de términos que el escritor está usando porque va dirigido a un pueblo que conocía los términos, que estaba acostumbrados a eso. Pero nosotros no manejamos esa terminología o la entendemos diferente. Vamos a empezar a hablar del sacerdocio, por ejemplo. Pero lo que era el sacerdocio en la época del escritor de Hebreos o en la época de Jesús es diferente a lo que hoy se conoce como sacerdocio. Y pues vamos a estar mencionando eso, el tabernáculo, los sacrificios, y entonces tenemos que entenderlo. No podemos ir a profundidad en todo eso porque es bastante complejo, pero vamos a ver los elementos más importantes. Entonces, el día de hoy, pues como pusimos en el chat, vamos a estar viendo el final del capítulo 4 y el principio del capítulo 5, que es donde se nos empieza a hablar de este tema del sacerdocio. Pero antes de entrar al texto bíblico, pues vamos a hacer unas consideraciones, una especie de introducción a este tema para, como les dije, que lo podamos entender mejor. Y vamos a hablar de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Aquí tenemos la imagen de un sacerdote, espero que la puedan ver. Y entonces este es el traje sacerdotal que usaba el sumo sacerdote. Habían sacerdotes y estaba el sumo sacerdote. Entonces, había requisitos hasta para el traje que tenían que usar. Por ejemplo, el sumo sacerdote usaba una diadema, una mitra, donde tenía un turbante y la diadema tenía escrito Santidad a Jehová. Tenía un pectoral, que es ese cuadrito que le ven ustedes en el pecho, con 12 piedras, tenía específicamente 12 piedras preciosas, y cada una representaba a cada una de las tribus de Israel. En los hombros también tenía piedras de ónice, donde también estaban grabadas las tribus de Israel. Tenía una faja, un cinturón, el efod, que está un poco abajo de la faja, voy de arriba para abajo. Después del efod está el manto, y aquí están las citas bíblicas de donde la Biblia explica cada uno de estos detalles, porque los trajes fueron hechos según las especificaciones que Dios dio para eso. Después, yo no sé si miran la flechita por aquí, pero entre la parte azul del manto hasta abajo y la parte blanca, que es la túnica, esta túnica iba por dentro. Eso era lo básico del traje. Arriba
arriba iba el manto, que es este azul, encima iba el efod, que es lo que parece como traje típico, y pues después iba el pectoral. Estaba el urim y el tumín, eso no lo mencioné, detrás del pectoral, que eran unas piedras que se usaban para cuando se le preguntaba la voluntad de Dios sobre ciertos aspectos. Pero entre la parte esta azul de abajo y la parte blanca que está hasta abajo, pues habían lo que son unas orlas o campanillas. Ahí se miran unas cositas que realmente eran unas campanitas de oro. Y esas campanitas de oro tenían una función muy especial que, que vamos a mencionar. Pero este era más o menos el traje del sumo sacerdote. Y pues vamos a ver qué significaba. Pero bueno, ¿quién era el sumo sacerdote? Recordemos que cuando estaba el pueblo de Israel en el desierto, Dios les dio las instrucciones para construir el tabernáculo. El tabernáculo, pues, era una gran carpa que tenía varias divisiones. Había un patio, un espacio para hacer los sacrificios, tenía una fuente de bronce, después estaba el lugar santo, en donde entraban los sacerdotes, después de los sacrificios, ahí habían ciertas cosas, como la mesa, una mesa que Dios había designado cómo hacer. Todo eso lo vamos a ver con más detalle más adelante, porque el escritor de Hebreos lo explica. Pero a grandes rasgos, estaba esa mesa, ahí estaba el candelabro, estaban los panes que estaban cambiando constantemente, y había un compartimiento más pequeño que era el lugar santísimo. Esto pues como dije, el pueblo recibió las instrucciones para construir el tabernáculo en el desierto, pero ese tabernáculo después se convirtió en el templo. Recordemos que David pues tuvo la intención de construir un templo que no lo construyó él, pero él dejó todo previsto, los materiales, no sé si hasta los planos, los diseños, y el que lo hizo fue Salomón. Entonces ya en el templo, que ya no fue una carpa, sino ya fue un lugar específicamente de adoración, pues se hizo siempre sobre las bases que se había hecho el tabernáculo. Estaba el patio de los gentiles, estaba el altar de los sacrificios, estaba el lugar santo y al final, en el fondo, el lugar santísimo. En el lugar santísimo, desde el tabernáculo en el desierto y después en el templo, estaba el arca del pacto, el arca de la alianza. En esa arca también el Señor había dado las instrucciones para construirla. Era de cierto tipo de madera, forrada con oro, medía más o menos 1,10 por 70, 1,10 centímetros de ancho de largo por 70 de ancho y 70 de alto, algo así. No era muy grande, pero tenía muchas especificaciones, forrada de oro, encima en la tapadera o el propiciatorio tenía 2 querubines que formaban una sola pieza y estaban unidos por las alas. Y adentro del arca del pacto, pues estaban las tablas de la ley. Bueno, las tablas de la ley, la vara de Aarón que había retoñado y un recipiente de oro con una muestra del maná del desierto. Entonces, ese era el arca de la alianza y el arca del pacto. Pero ¿por qué era tan especial este lugar? ¿Por qué se le llamaba el lugar santísimo? Pues porque recordemos que en el tabernáculo la presencia misma de Jehová bajaba hacia el tabernáculo, ese lugar, y los judíos lo podían ver. Veían esa nube, el Shekinah que bajaba, y ahí pues el Señor se comunicaba, pero ahí estaba en el lugar santísimo. Entonces, ese lugar, tanto en el tabernáculo como lo que fue después en el templo, pues era exclusivo para el sumo sacerdote. Únicamente el sumo sacerdote podía entrar. Y no podía entrar en cualquier momento, entraba una vez al año, en el día de la expiación. ¿Y qué hacía en el día de la expiación? Pues él tenía que presentar sacrificio por los pecados del pueblo y por sus propios pecados.
Entonces, en ese día de la expiación, tenía que llevar 2 animalitos, 2 becerros, y entonces, por suertes, escogía cuál iba a ser sacrificado. Entonces uno era sacrificado, hacía todo el ritual del sacrificio y entraba al lugar santo y al lugar santísimo, pues, que tenía que poner sangre en diferentes lugares. Y el otro animalito lo soltaban, lo dejaban libre, que se fuera para el desierto. Ese era el Redentor, el Goel, y entonces representaba como que la libertad del pueblo, que Dios los había liberado de Egipto. Entonces, eso era lo que el sacerdote hacía. Pero ¿qué pasaba? Ese sacerdote tenía que estar preparado espiritualmente para entrar al lugar santísimo. Él se preparaba con anticipación para poder hacer ese trabajo. Porque el sacerdote entraba amarrado. Le ponían aquí más o menos a la altura del cinturón, le ponían una cuerda, una soga que pues quedaba, un extremo de la soga quedaba fuera del templo, lugar santísimo, y el sacerdote entraba caminando y mientras caminaba, las campanitas estas de las que le hablé, estas campanitas de oro sonaban. Entonces ahí iba el sacerdote, chilín, 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 para dentro del lugar santísimo. ¿Por qué hacían esto? Porque si no iba preparado, no era acepto delante del Señor su sacrificio, moría ahí mismo, ahí caía tirado. ¿Y cómo lo sacaban si nadie podía entrar al lugar santísimo? Entonces esa era la función de la cuerda que tenían, y entonces si en determinado momento paraba el chilín, o si había un chililín así grande, es que el sacerdote había muerto, entonces tenían que sacarlo por esa cuerda. ¿Cuántas veces pasó eso? No lo sé, no está especificado. Se habla, por ejemplo, de que los hijos de Aarón presentaron una ofrenda que no era la que tenían que presentar y murieron los dos. Ese es uno de los casos que se habla de lo que pasaba con los sacerdotes. Pero solo el sumo sacerdote podía hacer eso. Todos los demás no, todos los demás sacerdotes no. Entonces esa era la función del sumo sacerdote, era escogido por Dios, como vamos a ver más adelante, Dios escogió a Aarón. Entonces los sumos sacerdotes tenían que ser de la descendencia de Aarón. Aarón era de la tribu de Leví. Dios escogió a la tribu de Leví entre todas las tribus para que sirvieran inicialmente en el tabernáculo y posteriormente en el templo. Entonces los levitas, su trabajo era ayudar en el templo, no hacían otra cosa. Todos los de la tribu de Leví se tenían que dedicar a ayudar en el templo, al sacerdocio. Y pues ellos eran, las demás tribus tenían la obligación, la responsabilidad de mantener a los levitas. Entonces, todas las demás tribus trabajaban para dar mantenimiento a los levitas. Cuando Moisés y posteriormente Josué, Moisés empezó a repartir la tierra prometida y después José la asignó a las diferentes tribus, 11 tribus recibieron tierras, pedazos de los pueblos que conquistaban, pero la tribu de Leví no. A la tribu de Leví no se le dio tierras porque las demás tribus, las 11 tribus, tenían que darles el hospedaje, tenían que darles dónde vivir, tenían que darle espacio dentro de sus respectivas tribus. Entonces, las 11 tribus restantes tenían espacios y las áreas pues, más exclusivas para que vivieran los levitas. Y ellos los sostenían y pues eso era como funcionaba. Entonces, recordemos lo que estamos diciendo. Sacerdotes de la tribu de Leví. Sumo sacerdote, descendiente de Aarón. Y vamos a ver otros requisitos cuando empecemos a leer el texto. Ya vimos, pues, más o menos la función del sumo sacerdote. Entonces, entremos, hermanos, a los pasajes. Primero vamos a leer los versículos 14 y 15 del capítulo 4. Bueno, 14, 15 y 16
Estos tres pasajes son de transición. Aquí el escritor está pues sacando como que la parte más importante de lo que ha dicho hasta ahora, lo está plasmando aquí y a la vez está haciendo una transición hacia el tema que empieza ya aquí en el capítulo 14, pero se desarrolla más en perdón, ya aquí en el capítulo 4, pero se desarrolla en el capítulo 5, en el 6 y en el 7. Va a estar hablando de este tema con otros temas también que se van a ir intercalando en la exposición. Entonces leamos, por favor, si alguien tiene una Biblia ahí a mano, de cualquier versión, una Reina Valera o cualquier otra, y si no, pues tenemos aquí esta que es la nueva versión internacional. Yo uso esta porque es un poquito más clara y tiene algunas anotaciones que en determinado momento no son útiles. Pero la mayoría estamos acostumbrados a nuestra Reina Valera y más familiarizados con eso. Entonces, si usted quiere leer en la Reina Valera o en cualquier otra versión, está bien. Pero vamos a leer aquí en la NBI. Dice el versículo 14 del capítulo 4. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Después, el 16 dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. La Reina Valera dice algo así como el oportuno socorro. Pero bueno, vamos a analizar estos pasajes. Bueno, ¿cuáles eran las cualidades sacerdotales de Jesucristo? Ya vimos las cualidades y vamos a repasar adelante las cualidades del sumo sacerdote, pero recordemos que el escritor de Hebreos viene hablando en esa técnica que hemos mencionado anteriormente de menor a mayor. Poco a poco le va subiendo el tono, la complejidad a lo que va diciendo. Y por ejemplo, ya comparó a Jesús con los ángeles, ya habló de la divinidad de Jesucristo como el Hijo de Dios, ya lo comparó con Moisés. Y recordemos, cuando lo comparó con Moisés, pues primero dijo las coincidencias, las similitudes. Dijo, Moisés fue fiel al Señor y Jesucristo también fue fiel. Pero después vino lo mayor, lo importante. Pero Moisés fue fiel como siervo y Jesús fue fiel como, como la cabeza, como el que está arriba, como el Hijo de Dios. Siempre va comparando primero y después mostrando por qué Jesucristo es superior. Y lo mismo está haciendo aquí con el caso de los sacerdotes. Primero, el sacerdote era humano. Jesucristo tenía una naturaleza divina. Y eso lo vemos pues cuando en lo que leímos, que lo menciona como el Hijo de Dios. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Ahí deja en claro tanto la naturaleza divina como la humanidad de Jesucristo, porque está hablando de que Jesucristo traspasó los cielos para venir a la tierra y traspasó los cielos para regresar a la presencia del Padre, a su trono de gloria. ¿Por qué los cielos? ¿Por qué en común? Perdón, en plural. Bueno, los judíos tenían el criterio de que habían varios cielos. Hablaban incluso de 7 cielos. Y el mismo apóstol Pablo, recordemos que menciona, conozco un hombre que fue llevado al tercer cielo. Entonces eso nos da idea de esa creencia de que habían varios cielos. Pero el autor de Hebreos no especifica cuántos cielos son ni qué cielos, simplemente dice que los traspasó todos.
traspasó los cielos hasta llegar a la presencia del Padre. Entonces, ahí establece su naturaleza divina, pero también su naturaleza humana, porque estuvo entre nosotros por un poco de tiempo, como mencionó antes, por 33 años, y se hizo poco menor que los ángeles. Se hizo un ser humano como nosotros, y entonces el sumo sacerdote tenía que ser hombre, tenía que ser escogido entre los hombres, y Jesús entonces tuvo naturaleza humana, fue un hombre como cualquiera, pero además su naturaleza divina. Entonces ahí vemos ya pues una gran diferencia con el sacerdote humano. Lo que ya mencionamos, traspasó los cielos. Y la otra cosa es que, ¿por qué el sacerdote tenía que ser un hombre? ¿Por qué tenía que ser tomado entre los hombres? Y no solo tomado entre los hombres, sino tenía que ser del pueblo de Israel y de una tribu específica, de la tribu de Leví. Porque pues se tenía que identificarse con sus hermanos. El autor de Hebreos ya habla que Jesús pues, nos llama hermanos porque estuvo entre nosotros y se identificó con el ser humano. Entonces, desde ese punto, Jesús cumple ese requisito. El sumo sacerdote, como vamos a ver más adelante, pues se esperaba que también se compadeciera, que entendiera, porque el sumo sacerdote era intermediario entre el pueblo y Dios. Él presentaba los sacrificios en mediación de los pecados del pueblo. Pero tenía que presentar sacrificio también por sus propios pecados. Entonces, en teoría, el sacerdote debía ser misericordioso, como vamos a ver en el capítulo 5. Me voy a adelantar, dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, y para que se muestre paciente. Entonces, en teoría, el sumo sacerdote tenía que ser paciente, misericordioso, pero tenemos ejemplos en la Biblia que no necesariamente era así. Por ejemplo, los hijos de Elí, leemos en el libro de Samuel que los hijos de Elí abusaban de la gente que iba a presentar sus sacrificios, ¿verdad? Antes de que presentaran el sacrificio, metían el tenedor y agarraban lo mejor de la carne, el lomito, el cuyazo, el tibón, no sé cómo se llaman en Estados Unidos, pero bueno, escogían lo mejor, abusaban de las mujeres que presentaban sacrificios, y por eso, pues, también mueren fulminados por el Señor. Bueno, mueren en una batalla, pero el Señor ya había anunciado que tenían que morir porque no se estaban compadeciendo del pueblo, se estaban aprovechando del pueblo. Y en la época de Jesús, pues no era la excepción. Incluso se cree que el sumo sacerdote era el que tenía todos los negocios afuera del templo, era el que cobraba a los cambistas y a los que vendían los animalitos allá afuera del templo. Por eso Jesús destruye los puestos de venta de todos y les dice: mi casa es casa de oración y no cueva de ladrones. Y por todas esas cosas es que Jesús empezó a ser odiado por los líderes, por los escribas, los fariseos, los sacerdotes, por ese tipo de situaciones y actitudes. Pero aquí el autor de Hebreos dice: Jesús es diferente. Jesús es un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros. ¿Y por qué se puede compadecer de nosotros? Porque vivió entre nosotros, porque pasó por todo lo que pasa en un ser humano, porque él sufrió, él lloró, él se angustió, se enojó. Todas las reacciones que nosotros tenemos, él las vivió. A todos los padecimientos, fue humillado, y entonces dice que fue tentado en todo. El escritor de Hebreos no especifica en qué cosas fue tentado Jesús, pero es muy amplio cuando dice en todo. Entonces ya mencionaba anteriormente que si uno se pone a pensar, ¿qué tentaciones tenemos nosotros? ¿Será que Jesús tuvo las mismas tentaciones? Pues puede parecer hasta una blasfemia cuando uno dice: ¿será que Jesús fue tentado de robar?
¿Será que fue tentado de mentir? ¿Será que fue tentado de agarrar del pescuezo a alguien, va? Alguno de sus discípulos, al Pedro, que era el más arrebatado, o cuando lo estaban escupiendo, dando de latigazos o clavando en la cruz, tenía la tentación de matar a alguno de los que le estaban haciendo eso, de llamar un ejército de ángeles para que los aniquilara. ¿Será que Jesús sintió atracción por las mujeres en algún momento? Eh, es complicado, es difícil decir eso, pero el escritor de Hebreos dice, fue tentado en todo lo que un ser humano puede ser tentado. La diferencia es que él no pecó, fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Y por qué fue tentado en todo? Pues a propósito, porque de esa manera él se puede compadecer de nuestras necesidades, ¿verdad? De nuestras debilidades. Eh, por eso dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Los sacerdotes, los líderes de aquella época no tenían misericordia. Recordemos cuando le llevan la mujer adúltera a Jesús, ¿qué es lo que le dicen? Moisés nos ordenó que había que apedrear. Ahí no habían tales de que padre caía en adulterio, bueno, di 3 padres nuestros y haz esto y otro y te perdono. No, ahí el sacerdote, bueno, la ley de Moisés, que era la ley de Dios, nos enseña que hay que apedrearte, ¿verdad? Entonces no hay para dónde. Y esa es la sentencia que tenía aquella mujer que había sido encontrada en adulterio. Y la llevan con Jesús y le dice, Moisés nos ordenó, ya, como que si Jesús no lo sabía, ¿verdad? Él conocía perfectamente la ley, pero ellos le enfatizan, le recalcan. Moisés ordenó. Entonces, no hay para dónde. Para ellos no había otra salida. Había que apedrearlo. Pero para probar a Jesús le dicen, ¿tú qué dices? Y Jesús no dice no. No les dice no cumplan la ley. Simplemente les dice, ustedes que no hayan infringido la ley. Ustedes que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Y nadie la pudo tirar porque todos eran pecadores. Entonces, pero viene a que ellos no tenían misericordia. Por probar a Jesús, mantuvieron viva a la mujer, por eso se salvó. Pero si no hubieran querido probar a Jesús, no pedrean. Esa era la ley y había que cumplir. Pero el sumo sacerdote que nosotros tenemos es un sumo sacerdote misericordia que puede compadecerse de nuestras debilidades. Hay quienes tienden a ver a Dios, y ese era el caso de los fariseos y de los sacerdotes y toda esta gente que miraban a Dios como los dioses griegos, ¿verdad? Como alguien que estaba para destruir, que cualquier error pues significaba la destrucción de la persona y lo veían así. Y todavía hay gente que dice que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel. Entonces no podemos aceptar un Dios así. Pero es ignorancia porque en muchas partes del Antiguo Testamento vemos a un Dios misericordioso. Imagínense, por ejemplo, cuando David comete aquel error de hacer un censo en contra de la voluntad de Dios. Y entonces Dios se presenta con David y le dice, te doy a elegir tres castigos, ¿verdad? ¿Cuál quieres? El único al que Dios le dio a escoger un castigo en la Biblia, yo creo que en la actualidad también, hasta nuestros días, fue a David. Imagínense la relación que tenía Dios con David, que le dice, escoge, y le da 3 opciones, ¿verdad? Una era, no me recuerdo muy bien, pero uno era que caer en manos de sus enemigos, que David caía en manos de sus enemigos. La otra era, creo que 3 meses de hambre y la otra 3 días de peste, de destrucción. ¿Y qué contesta David? No, yo no quiero caer en manos de mis enemigos, porque mis enemigos no van a tener misericordia de mí. Prefiero caer en manos de Dios, ¿verdad? Porque Él es un Dios misericordioso. Entonces coge los 3 días de peste y empieza la matazón, ¿verdad? Empiezan a morir por miles los del pueblo.
Entonces cuando David ve eso, ve y clama al Señor y le pide misericordia, le dice, Señor, está muriendo gente inocente y es por culpa mía, entonces mejor mátame a mí, pero no mates a esa gente. ¿Y qué hace el Señor? Detiene la peste. Había dicho 3 días y al final solo uno. Ahí le pide al ángel de destrucción que pare la, la muerte de todas aquellas personas. Entonces, podemos ver ahí a un Dios cruel, pero realmente es un Dios misericordioso, que oye la oración de David, que a pesar de que la sentencia eran 3 días, él escucha y detiene aquel castigo. Pues Dios es un Dios misericordioso. Y por eso el escritor de Hebreos dice, tenemos un sumo sacerdote que nos entiende, que ha sido tentado en todo, pero sin pecado. ¿Qué beneficio tiene todo eso? Pues bueno, nos da acceso a la presencia de Dios. Y dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bueno, entonces, aquí hay 2 elementos importantes. Uno, que prácticamente resumen o extractan lo más importante que tenemos aquí. Uno es, aferrémonos. Aferrémonos, dice, perdón, retengamos nuestra profesión. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Yo quiero ver lo que dice la nueva versión internacional y vamos a regresar al texto aquí. Dice, por tanto, ya que Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, sí, aquí está donde dice, aferrémonos a la fe que profesamos. A mí me gusta esta versión, que dice lo mismo, pero en palabras que se entienden mejor. ¿Cuál es la fe que profesamos? Pues el evangelio que ha venido predicando, el evangelio de la gracia. En los estudios anteriores, o de los versículos anteriores, vimos lo del reposo de Dios, que podemos reposar, podemos descansar en Jesucristo, porque Él nos da la salvación como un regalo de gracia. No es por obras, sino es por la gracia del Señor, por la fe, y por esa fe activa, que es una fe que cree. Entonces, por lo tanto, podemos estar tranquilos, podemos confiar, podemos descansar, no tenemos que angustiarnos, afligirnos para hacer las cosas bien. Como mencionábamos de Lutero, que oraba y ayunaba 6 horas al día porque él quería ser acepto ante el Señor. No había reparado, no había leído, no había analizado lo que decía Romanos, y cuando lee, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando oye eso, entonces ya le da paz a su corazón, entra en el reposo, en el verdadero reposo de Dios, que es esa garantía de que Él nos ha salvado. Entonces, a eso es a lo que el escritor de Hebreos dice, aferrémonos. Ya hablamos la semana pasada de la palabra de Dios, comparada con una espada, que es viva y eficaz y más penetrante que espada de 2 filos. La palabra de Dios tiene autoridad. Creemos en la palabra de Dios y tenemos que aferrarnos a esas promesas del Señor. Creerle, Señor, y aferrarnos. ¿Por qué menciona esto? Porque recordemos que está hablando de una comunidad de cristianos recién convertidos que estaban luchando entre el judaísmo y el evangelio, que estaban en una etapa muy complicada, muy difícil de cambios, una especie de crisis existencial, ¿verdad? Porque estaba cambiando todo en sus creencias, en su forma de pensar, y por otro lado estaban perseguidos por los romanos por un lado y por los de su mismo pueblo por otro lado. Ya no tenían que ir al templo, habían dejado su templo. Ahorita durante la pandemia, pues nos tocó dejar de ir a los templos, ¿verdad? Por un buen periodo de tiempo, y
nos sentíamos raros, los extrañamos. Y pues ahora que ya estamos volviendo, como que nos sentimos pues, más a gusto. No porque Dios no tenga que estar forzosamente en el templo, ya no es el tabernáculo donde la presencia de Dios descendía al lugar santísimo, eso quedó atrás. Pero de todos modos, es nuestra tradición, desde, yo no sé cuántos aquí, pues, son de padres cristianos y fueron desde pequeñitos a la iglesia, pero en mi caso a mí me llevaban a la escuela dominical y desde niño, pues ahí en la iglesia, entonces de repente no poder ir durante un año o dos, uno se siente raro, uno extraña eso. Entonces, y estos judeocristianos no solo están perseguidos, muchos han tenido que salir de Jerusalén, sino encima les están diciendo ya, el Señor no está ahí en el templo, ya no es necesario que vaya, ya no es necesario que hagan sacrificios, ya no es necesario que cumplan con todas estas restricciones de la ley, porque el Señor nos salvó, ahora es Jesús, ya no son las obras. Entonces, eso les tenía que causar confusión de alguna manera. Entonces, esa confusión más la persecución, algunos a lo mejor hasta habían sido presos o torturados, los desanimaban. Podrían haber gente desanimada y lo entendemos por las palabras del escritor, él está animando a las personas. Pero esas son palabras de ánimo para nosotros también hoy en día y son lecciones para nosotros. Nosotros también nos podemos desanimar ante las crisis, ante los problemas, ante la economía, ante la enfermedad, ante tanta situación. A veces nos desanimamos, pero el escritor de Hebreos dice, aferrémonos a la fe que profesamos. Y ¿y por qué? ¿Por qué nos tenemos que aferrar a la fe que profesamos? Porque tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Porque tenemos a alguien que ha sufrido como nosotros, que padeció como nosotros. Pero por eso mismo se compadece de nuestras debilidades. Esa es la primera recomendación, la primera exhortación. Aferrémonos. ¿Y cuál es la segunda? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué significa acercarse confiadamente al trono de la gracia? Bueno, ya dijimos, el sacerdote y únicamente el sumo sacerdote, que era uno, no podían haber varios, era uno el sumo sacerdote y el montón de sacerdotes que servían en el templo. Él era el único que podía entrar al lugar santísimo. Él era el único que podía estar en el lugar donde estaba la presencia de Dios, en donde estaba el arca de la alianza con las tablas de la ley y donde la presencia del Señor se manifestaba. Nadie más podía hacerlo. Pero ¿qué pasó cuando Cristo muere en la cruz del Calvario? ¿Se recuerdan qué pasó en el templo? El velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el velo del templo que separaba ese compartimiento en donde solo el sumo sacerdote podía entrar, se partió en dos, se rasgó. Y se rasgó por la mitad. Y se rasgó de arriba para abajo. Ese velo, mis hermanos, uno dice velo y piensa en una cortinita así delgada que se mira del otro lado. Ese velo tenía 20 metros de altura y aproximadamente 10 centímetros de espesor. No un velo cualquiera. Creo que es Flavio Josefo, este escritor que no era cristiano, pero escribe muchas cosas de las costumbres de los judíos. Dice que si hubieran amarrado dos caballos a ambos lados del templo y hubieran arriado los caballos para que salieran corriendo, no hubieran podido romper el velo por lo fuerte que era, por lo grueso que era. Y así, en el momento justo que Jesús expira, ese velo se parte en dos. Cuando Jesús dice, consumado es, terminé mi obra, terminé mi trabajo, el velo se parte en dos. ¿Por qué? Porque en ese momento Jesucristo estaba dando acceso a cualquiera de nosotros, a cualquiera de ellos y a cualquiera de nosotros, para entrar ante la misma presencia de Dios. Hermanos, nosotros tenemos el privilegio de poder entrar al lugar santísimo por medio de Jesucristo. Él nos conecta directamente al lugar santísimo. Él rompió ese velo y puso un puente entre el humano, entre el ser humano, el hombre pecador y Jesucristo. Entonces el escritor de Hebreos está diciendo, por eso es Jesús superior
a cualquier sumo sacerdote, porque él no solo entró al lugar santísimo, llegó a la propia presencia de Dios, sino que también pues, nos dio acceso a todos nosotros. Entonces esos son los beneficios y esos dos puntos son los que tenemos que tener claros aquí. Aferrémonos confiadamente al trono de la gracia, o aferrémonos, perdón, a la fe que profesamos y acerquémonos con confianza, con aquella confianza de que el Señor es misericordioso, que nos va a perdonar los pecados, no con miedo. Yo no sé si les comenté una anécdota la semana pasada, me falla la memoria y dice mi esposa que a veces repito lo mismo varias veces, pero lo repito uno para que quede claro y leo otras cosas porque se me olvida. Pero hay una anécdota de una muchacha que cuenta, una escritora, creo que es de apellido White, que cuando era chiquita Santa Claus llegaba a su casa. Y entonces, cuando una vez llegó Santa Claus, creo que fue la primera vez que Santa Claus llegó a su casa, por supuesto un personaje que era disfrazado, que lo contrataban para que llegara a darle los regalos a los niños. Le dijeron, ahí viene Santa Claus, le dijeron los papás entusiasmados, y dice que salió disparada a esconderse, a meterse no sé dónde, muerta del miedo. ¿Por qué? Porque le habían dicho que Santa Claus sabía todo lo que hacía, y que si se portaba bien le iba a llegar juguetes, pero que si no, no. Entonces, como ella sabía que se había portado mal, salió corriendo porque dijo, este viejo me va a matar. Después, cuando creció, resulta que había un como asilo de ancianos cerca de donde ella vivía y ella pues, los visitaba y colaboraba con ella. Y los viejitos la amaban por todo lo que hacía. Y un día se entera de que uno de esos viejitos que la amaba era el Santa Claus. Era el que se había disfrazado de Santa Claus cuando ella era chiquita. Entonces ella lo compara muchas veces con nuestra relación con el Señor. Tendemos a tener miedo de que saber ni qué nos va a pasar por nuestras fallas. Y es alguien que nos ama, que realmente nos ama, que se compadece de nosotros y a quien podemos acercarnos confiadamente ante Él, a ese trono de la gracia, porque Él va a ser misericordioso y nos va a ayudar en el momento que más lo necesitamos, en el momento oportuno. Por eso dice la Reina Valera, en el oportuno socorro. Y aquí la nueva versión internacional, en el momento que más lo necesitemos. Pero bueno, avancemos, porque se nos tiene tiempo ya, pero yo creo que encima me falló la presentación. Ya. Ah, no, aquí está. Bueno, entonces ya vimos las cualidades sacerdotales, su naturaleza divina que traspasó los cielos, que puede compadecerse de nuestras debilidades, que fue tentado en todo, pero sin pecado, y que eso nos da el beneficio de tener acceso a la presencia de Dios, de alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Bueno, vamos al 5, a ver qué tanto logramos, porque no vamos ni a la mitad de lo que supuestamente íbamos a hablar de, pero no hay prisa, sino seguimos en la próxima. Entonces leamos del 1 al 4. Dice, todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia. Más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Bueno, ya hablamos un poquito de eso que el sumo sacerdote era escogido entre los hombres. Y pues ya dijimos que es para que se identifique. Tal vez poniendo una analogía, ustedes saben que en la época de elecciones, pues hay requisitos para los candidatos. Un presidente de un país, por ejemplo, tiene que ser oriundo de ese país por nacimiento. En Guatemala, yo creo que hay muchos que quisieran que el presidente fuera Bukele, ¿verdad? Del Salvador, pero resulta que él no es guatemalteco, es salvadoreño. Bueno, es más árabe que salvadoreño, pero nació en El Salvador, entonces por eso puede ser presidente. Pero no podría ser presidente de otro país porque no estaría identificado con las necesidades del país.
Yo no sé si para alcaldes y eso, pues eso es tan estricto, pues, creo que no. Pero yo me acuerdo que en las elecciones, una de las elecciones pasadas, yo, pues, como siempre, indeciso, nunca sabemos por quién votar, ¿va? Porque no los conocemos. Entonces no sabía a quién votar por el alcalde de donde vivo, de Misco. Entonces hablé con un amigo que vive en el centro de Misco, que tiene muchas amistades, que conoce a todo el mundo, y platicando con él le digo, vos ya sabes por quién vas a votar. Ah, yo sí, me dijo, yo por fulano. ¿Y por qué vas a votar por él? Le digo, yo, es bueno. Mira, yo no sé, me dice, pero por lo menos es de aquí, entonces si roba, la plata se va a quedar aquí, no se va a ir a otro lado. Entonces, esa era su lógica para votar por él, ¿verdad? Pero es eso, es del lugar, entonces se identifica con uno y se supone que conoce las necesidades, entonces las va a resolver. Por eso les dice que un hombre para representar al hombre. Eh, Jesús cumplía con ese requisito. Él fue un hombre que habitó entre nosotros por 33 años. Entonces cumple ese requisito. Puede tratar con paciencia, ya vimos que sí, es un Dios misericordioso, contrario a los sacerdotes de la época que no eran exactamente pacientes. Tenía que estar sujeto a las debilidades humanas. Jesús estuvo sujeto a las debilidades humanas. Ya dijimos, él lloró, él se enojó, él se deprimió. Por tal razón, se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Aquí viene la primera diferencia fundamental. Jesús ofreció un sacrificio, porque él vino a cumplir la ley, él no vino a abrogar la ley, como él dijo, sino que la ley se cumpliera. Entonces la ley decía que había que ofrecer sacrificios, él ofreció un sacrificio. Pero él no ofreció sacrificios por su pecado, porque él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y él no sacrificó un becerro, un cordero, se sacrificó a sí mismo. Él se entregó por nuestros pecados. ¿Él había pecado? No, la deuda era nuestra. Nosotros somos los deudores y él la pagó. Él la pagó en la cruz del Calvario. Por eso es superior a cualquier sacerdote. Y nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia. Más bien lo ocupa el que es llamado por Dios. Jesús no se mandó, no se nombró el mismo sacerdote, sino fue nombrado por Dios como sucedió con Aarón. Vamos a, vamos a ver si llegamos a donde quiero llegar. Tal vez nos pasamos unos minutitos, pero yo creo que es importante. Entonces, el sumo sacerdote humano, hombre, constituido a favor de los hombres. Punto número 2, intercede por él y por los otros. O sea, que presenta sacrificios por él y por otros. Jesús no tuvo que presentar sacrificio por él. Y tiene que ser llamado por Dios. Bueno, vamos con Jesús, el sacerdote divino. Dice, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo siéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y ahí el escritor está citando el Salmo 2.7. No tenemos tiempo de ir al Salmo, pero si lo leemos, este Salmo no tiene nada que ver con el sacerdocio. No habla de sacerdotes, está hablando de un rey. ¿Por qué lo cita el escritor de Hebreos? Porque Jesús es rey y es sacerdote. Y por eso lo está relacionando aquí con el otro salmo, que es el Salmo 110.4. Y en otro pasaje dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y aquí entramos a otra complicación, esta palabrita, Melquisedec. Entonces, en el capítulo 7, creo yo, vamos a hablar en detalle de Melquisedec. Pero a grandes rasgos, y para que entendamos eso, Melquisedec se le presentó a Abraham. Y después de que Abraham venía de una batalla, se presenta Melquisedec. Este es el rey de Salem, creo que dice, y Abraham le da los diezmos. Eso era una forma de reconocer la autoridad de esta persona. Y entonces Melquisedec resulta que es un sacerdote. Pero Melquisedec aparece con Abraham, que Abraham creo que era el bisabuelo de Leví. Entonces, el sacerdocio levítico
no existían. Iba a existir mucho tiempo después. No había sacerdocio, no existía sacerdocio. Y sin embargo, Abraham le da los bienes a Melquisedec. Otra característica de Melquisedec, pues aparece de la nada, simplemente en la Biblia dice, y entonces se apareció Melquisedec, y desaparece también, y no se vuelve a hablar en el Antiguo Testamento de Melquisedec hasta ahora que se empieza a mencionar. Pero, en otras palabras, en la Escritura, Melquisedec no tiene principio ni fin. Entonces eso se toma como significado de que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, porque es un sacerdote eterno, que no tiene principio ni fin. Y por otro lado, es un sacerdote que ya era sacerdote desde mucho antes que se instituyera el sacerdocio levítico, el sumo sacerdocio de Aarón. Entonces, es mucho mayor que cualquier sacerdote, porque cuando no había sacerdocio, él ya era un sacerdote, y a eso se refiere que sea según el orden de Melquisedec. En los días de su vida mortal, dice, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección llegó a ser autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿cuáles son sus características? Es divino. Su naturaleza y su cargo son divinos, porque Dios lo constituyó como su sumo sacerdote. No se constituyó él solo. Es de naturaleza divina, aunque a la vez era de naturaleza humana. Reunía las dos características. Su padecimiento asegura la salvación. ¿Por qué su padecimiento asegura la salvación? Regresemos al texto. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas. ¿Quién suplica? ¿Quién ora y suplica con clamor y lágrimas? El que está sufriendo. Y aquí se refiere al sufrimiento de Jesús allá en el Getsemaní, cuando les dice a sus discípulos, mi alma está triste hasta la muerte, y se va a orar. Y leemos en los evangelios que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre, un sufrimiento intenso. Y ese sufrimiento es porque él sabía lo que le esperaba. Y como ser humano siente miedo, y como ser humano se angustia, y le dice a su padre, padre, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Qué significa eso? Si es posible, yo no quiero morir en la cruz, no quiero sufrir, no quiero pasar por todo eso que voy a pasar. Pero ¿qué dice? Pero no sea como yo quiero, sino como yo. Que se haga tu voluntad. Hablábamos en algunos de los estudios de que hay quienes dicen que pues, no era necesario que Cristo muriera en la cruz porque Él podía perdonar los pecados sin necesidad de morir en la cruz, pero Él era obediente, Él obedeció. Él quería consumar la obra, quería perfeccionar la obra. Y dice, con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvar la muerte. Y fue escuchado por su reverente sumisión. Aquí hay un detalle que quiero que nos quede bien claro, aunque nos tengamos que extender unos minutitos más. Jesús era hijo, era el Hijo de Dios. Sin embargo, consumó la obra y la consumó a la perfección. No que él fuera imperfecto, pero la obra de Jesús, la obra del Padre quedó perfecta por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y él llegó a ser autor de la salvación eterna porque aprendió a obedecer. Siendo el Hijo de Dios, aprendió a obedecer. Fue obediente. Hizo la voluntad del Señor. Y gracias a eso, entonces, él perfeccionó la obra. Y Filipenses 4, ustedes lo conocen, es el relato más hermoso y poético que podemos encontrar en la Biblia, donde el apóstol les dice, hay en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, a quien no le importó su naturaleza divina, que no se aferró a su naturaleza divina, no la tomó como cosa que aferrarse, sino dice, se despojó a sí mismo, haciéndose
y se humilló hasta lo sumo. Vamos a leer el pasaje porque no me lo sé de memoria. Menos cuando estoy hablando. Si estoy solito, de repente sí. Eh, Vamos a ver si lo encuentro rápido aquí. Si alguien... Ok, vamos a ponerlo en la Reina Valera porque ahí es donde todos lo conocemos. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué dice? Obediente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo. ¿Por qué le exaltó Dios hasta lo sumo? Por su obediencia. No solo porque fuera el Hijo de Dios. Si yo tengo dos hijos y uno es rebelde y nunca hace nada y contestó y el otro es obediente, ¿a quién voy a dejar a cargo de mi negocio, por ejemplo, suponiendo que tuviera el negocio? Pues al obediente. No porque sea mi hijo, sino porque es el que me obedece. Entonces dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, Jesús, hermanos, tuvo que obedecer, fue obediente hasta la muerte, y de esa manera consumó la obra. Llegó a la perfección, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Es un llamado, mis hermanos, a la obediencia. Si el mismo Jesús tuvo que ser obediente y tuvo que padecer todo lo que padeció, entonces, pues a nosotros se nos pide también el ser obedientes a la fe que profesamos. ¿Y cómo somos obedientes? O alguien podría decir, bueno, pero es que acabamos de hablar de que no es por lo que hagamos, no es por nuestras obras, sino que la salvación es por fe, por gracia y no por obras. Entonces, ¿no es suficiente con la fe? Sí, sí es suficiente con la fe. Pero es que la obediencia es una expresión de nuestra fe, de que nuestra fe es verdadera. Hay una anécdota de un muchacho que fue a pedir trabajo y un anuncio, pidió una cita y fue a la cita a pedir trabajo. Cuando llega a la sala llena de candidatos esperando y los candidatos platicando ahí entre ellos y diciendo, y le dice uno al otro, ¿y vos dónde te graduaste? Ah, pues yo en la San Carlos, mano, y vos sabés que el que sale de la San Carlos tiene que ser bueno, porque ahí está, entrar cuesta, pues, entonces, eso, soy un buen profesional. ¿Y vos? Ah, no, yo en la del Valle, vos sabes que, digan lo que digan, la del Valle, pues, de ahí salió uno con trabajo asegurado. Pues. Y vos al otro, ah, yo en la Landívar, pero yo salí summa cum laude después las mejores calificaciones de ahí y fui a sacar una maestría a Estados Unidos. Y el pobre patojo oía eso, ¿verdad? Y se agachaba porque él no tenía mayores títulos. Entonces, la secretaria pasa al primero, ¿verdad? De la San Carlos, y a entrevista. Y a los 5 minutos sale furioso y se despide y se va corriendo. Entonces, le toca el turno al de la Landívar, ¿verdad? Y entonces ese no tarda ni 3 minutos. Y ese no sale furioso, sino que sale cabizbajo y como guiado. Después le toca al de la del Valle, ¿verdad? Y ese no tarda ni un minuto. Y ese que sale con los ojos como llorosos. Entonces el muchacho cuando ve eso empieza a querer salir sigilosamente, pero dice la secretaria, ¿dónde va? No, es que cambié de opinión, yo creo que mejor no. Usted no se puede ir, usted pidió una cita, se le dio, ese espacio está reservado, se le pudo haber dado a alguien más, pero se le dio a usted. Además, el gerente es muy enojado. Dios me guarde, ya vio cómo salieron los otros. Si usted se va, conmigo va a rematar y saber qué va a pasar. Así que usted entra. Entonces entró a la entrevista, ¿verdad? Ahí temblando de miedo. Y estaba el hombre ahí, pues serio, y le dice, entre y siéntese, pero apúrese porque estoy muy ocupado.
¿Usted por qué cree que puede ocupar ese puesto? Pues mire, le dice, fíjese que la verdad es que yo no creo que lo pueda ocupar, y yo ya me iba, pero es que la señorita no me dejó que me fuera. ¿Cómo que no? Eh, ¿Usted qué hace? ¿A qué se dedica? ¿O qué sabe hacer? Es que fíjese que, bueno, yo de títulos no tengo, pero yo donde he estado, pues hago lo que me piden, ¿verdad? Entonces yo, aunque no lo sepa hacer, ahí miro, busco cómo hacerlo, pero yo obedezco, sé obedecer. Eso es lo que quiero. Aquí tengo ingenieros, tengo licenciados con maestrías, pero cada quien hace lo que se le da la gana. No obedecen, no hacen caso. Yo necesito a alguien que obedezca, alguien que haga caso. Así que ¿cuándo puede empezar? Puede empezar mañana. Y le dio el puesto. Entonces es tan difícil, mis hermanos, pero a la vez tan fácil obedecer. El Señor quiere obediencia y le vamos a obedecer porque eso es una muestra de nuestra fe. Y es alguien en que podemos confiar, alguien a quien nos podemos acercar confiadamente, porque es alguien que nos va a socorrer. El Señor no nos va a rechazar. No importa lo que hagamos. Eh, Yo les he dicho muchas veces, si yo tuviera que confesarles mis pecados a ustedes, me excomulgan de maestro, ¿verdad? No, ya no me dejarían estar aquí. Pero el Señor ha sido misericordioso conmigo. Y yo tengo la confianza de decirle, Señor, fallé en esto, porque Él me entiende, yo sé que Él me comprende, porque Él pasó por todo, fue tentado en todo, pero sin pecados. Entonces vamos a seguir hablando de esto. Como dije, es un tema extenso, ya no tenemos tiempo, pero sí me interesaba que quedaran claros estos puntos porque de esto depende también cómo vamos a seguir. Me pasé 10 minutos, perdón por eso, pero yo creo que vale la pena para que podamos entender mejor lo que sigue. Muy bien, preguntas, comentarios. Sí, hermano Walter, buenas noches. Hermano Carlos. Y sí, quité mi cámara porque estoy un poquito molesto del agripado, la tos y todo eso, pero fíjese que solo tengo un comentario, o sea, una pregunta o comentario, no sé cómo llamarla. En el capítulo 5, versículo 7 dice, no tengo aquí mi Biblia porque en el mismo teléfono estaba leyendo la Biblia, pero como no, por la cámara no la puedo compartir porque estoy en el trabajo, estoy hasta aquí en un área de, es mucho, casi ni llega la señal. Pero tengo esta mi inquietud. Y sale mi inquietud porque yo hice un mensaje, estaba escribiendo un mensaje y no lo he terminado. Les soy sincero, no lo he terminado para compartirlo con los hermanos donde yo predico. Y fíjese que a mí me viene una palabra donde dice, fue escuchado por su, por su amor reverente. Está hablando de Jesús, ¿va? Y en los evangelios, cuando habla eso, que fue escuchado Jesús, es cuando él estaba orando en el Getsemaní, ¿verdad? Y, Perdón, y en qué pasaje está? ¿Te dijo? en el versículo 7, en el Del verso 7, 5. sí, del capítulo 7, del capítulo 5, perdón, del verso 7. Así, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ajá, fue oído. Entonces mi pregunta o mi inquietud es esta. Literalmente, en ese momento, o sea, viéndolo teológicamente, yo pienso que Jesús estaba pasando un momento que ya estaba muriendo, porque dice que cuando él oraba en el Getsemaní estaba echando lágrimas de sangre, ¿va? Y Sí, como aquí la palabra dice fue o fue oído, entonces yo analizo de que, y como fue oído, Dios lo libró, pero no lo libró de la muerte, porque porque Jesús fue a la cruz. Entonces, para mí, literalmente, sí, Jesús estaba en un momento de muerte. Cuando alguien se siente en su lecho de muerte, está muriendo. No sé si estoy mal en eso, hermano Walter, solo quisiera que me sacara de esa duda. no, excelente comentario, hermano. Usted está en lo cierto. Jesús estaba pidiendo, eh, rogando, sufriendo porque sabía lo que le esperaba. Entonces él dice, si es posible, yo no quiero pasar por eso. Él sabía perfectamente lo que le iban a torturar, que le iban a clavar, que le iban a
poner la espada o abrir el costado. Todo eso él lo sabía. Entonces él, como ser humano, porque en ese momento estaba padeciendo como cualquiera de nosotros, si a alguno de nosotros le dijeran mañana te vamos a fusilar, pues seguramente la angustia sería de esa naturaleza, ¿verdad? Entonces él está sufriendo y él está padeciendo. Y dice, si es posible que pase de mí esta copa, que yo no tengo que pasar por eso. La pregunta es, ¿era posible? Pues sí, Dios no hubiera podido librar de eso. Dios hubiera podido, bueno, pues no, pues, que no te crucifiquen. Pero Dios no lo Ajá. libró de eso. Le escuchó, porque Jesús lo oyó, pero aún así dejó caer todo el peso de la ley sobre él. Sí, Todo, a esa era todo, mi pregunta, hermano Walter, porque al ver uno dice, fue oído, pero de todos modos, Jesús fue a la cruz, entonces yo, en eso es lo que digo yo, que hago mi análisis basándome en de que en ese momento Jesús sí estaba muriendo y Dios lo libró de esa muerte para que fuera a la muerte de cruz. no, No sé si estoy mal déjeme, ahí, hermano Walter. déjeme aclarar ese punto. Dios lo oyó, pero no lo libró. No lo libró de la muerte, porque era necesario que él muriera. Y Jesús fue obediente. ¿Qué nos enseña eso? Que el Señor nos oye siempre, pero no siempre hace lo que nosotros queremos, sino lo que es mejor. Lo que era mejor en ese momento era pues que Jesús muriera en la cruz. No mejor para Jesús, mejor para toda la humanidad. Era el plan de Dios para toda la humanidad. Entonces muchas veces en Amén, el hermano, así sufrimiento es. no entendemos por qué sufrimos y creemos que Dios no nos oye cuando le estamos clamando. Y estamos Ajá. clamando y clamando, pero Él sabe, Él tiene sus propósitos. Y el hecho de que no responda inmediatamente no significa que no nos oiga. Cuando Daniel clama, ¿se recuerdan ustedes? El Señor manda un ángel, pero el ángel no llega inmediatamente porque se queda peleando con el príncipe de Persia y saber en cuánto tiempo llegó, pero llegó y Dios había escuchado su oración. Entonces, este autor, recordemos que está hablando a gente desanimada, a gente que está sufriendo, a gente que está siendo perseguida. Entonces, lo que les está diciendo, Dios los oye, como oyó a Jesucristo, pero no, el hecho de que no los libre del sufrimiento no significa que no los estoy yendo, sino que ese sufrimiento tiene un beneficio, va a tener un beneficio. Como dice Santiago, consideremos dichosos cuando estemos en pruebas, porque la prueba produce paciencia y así se va perfeccionando nuestro carácter y vamos a poder servir mejor al Señor. Y la recompensa del Señor viene. Puede ser que a lo mejor ni siquiera en esta tierra tengamos nuestra recompensa, pero también dice Pablo que los sufrimientos de la época actual no son comparados con la gloria venidera. No importa lo que suframos en esta tierra, viene una gloria para nosotros que ni siquiera nos podemos imaginar cómo va a ser. Entonces el Señor escucha nuestras oraciones. El Señor escuchó a Jesús, pero no lo libró de la muerte. Y Jesús fue Amén, hermano. obediente. Entonces, si el Señor no hace lo que queremos, igual tenemos que ser obedientes. Y eso contradice las doctrinas que hay, ¿verdad? De la prosperidad, de que sí, que si usted acepta al Señor, que todo le va a salir bien y que sus finanzas van a mejorar y que no se va a enfermar y esto y esto y esto. Pero las cosas no son así. El cristiano está expuesto a sufrir, pero aún en medio del sufrimiento tiene que mantener su fe y su confianza en el Señor. Amén.